Ahora sí, nada más déjeme leerle las peticiones de oración, por favor, hermanos, para que usted esté al tanto y sepa, ¿verdad?, por quién orar, y vamos a orar rápidamente antes de que los niños pasen a sus lugares. Hemos estado pidiendo oración por el empleo, ¿verdad? Hay hermanos, hay personas que no tienen empleo y es algo muy necesario en la vida de las personas para el mantenimiento de nuestras propias vidas. Pero el hermano Jack, él pide por empleo, ¿verdad? Seguimos orando por estas necesidades por empleo. También estamos orando, hermanos, por la salud de la hermana Adriana Gómez. Ella ha estado en el hospital seriamente con una enfermedad que no le han diagnosticado qué es esa enfermedad, ¿verdad? Y recientemente recibimos estas dos peticiones de oración también. Por la niña Saraí García, ¿verdad? Ella vive en Guatemala, creo que está allá en Guatemala, ¿verdad? Y ella tiene un tumor canceroso, tiene 8 años de edad la niña y tiene este tremendo problema. Ella está hospitalizada, la gente de Guatemala también tiene mucha necesidad económica. Sigan orando, hermanos, por la vida de Saraí García, que Dios obre en la vida de esta niña. Y también oren por el hermano de nuestra hermana Mari Anaya, Rafael Anaya, que tuvo un accidente recientemente esta semana, ¿verdad? Y a causa del accidente perdió la memoria, no recuerda. Entonces no sabemos más que eso. La hermana no se ha puesto en contacto con nosotros y no sabemos más que lo que ha acontecido, ¿verdad? Su hermano tuvo un accidente, no sabemos cómo, pero tiene falta de memoria. Así es que vamos a orar por estas peticiones, hermanos, y pedirle al Señor que tenga misericordia, tenga gracia de esta gente, ¿verdad? Especialmente de estos chiquitos, hermano. Y yo creo que estas peticiones deben de traernos a la memoria, hermano, lo bueno que Dios ha sido con nosotros. La mayoría del tiempo nuestros hijos están sanos, hermanos, y tenemos aquí una petición de esta niña de 8 años, ¿verdad?, que tiene ese problema que puede terminar con su vida. Así es que ha de ser una carga tremenda para los papás. Pensemos en ellos, hermanos, por favor. Vamos a orar por estas peticiones y de esa manera vamos a dejar que los niños pasen a sus clases de escuela dominical. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor, y nos has dado privilegio, Señor, de la mayor parte del tiempo vivir vidas muy normales, Señor. Así nos enfermamos, sí tenemos ciertos accidentes, pero es parte de la vida natural, Señor. Pero ya una enfermedad, Señor, como cáncer, como un tumor, especialmente, Señor, a estas edades tan pequeños. Pero, Señor, sabemos que todo acontece por tu buena voluntad, porque tú permites, Señor, que acontezcan estas cosas. Yo recuerdo, Señor, tu palabra nos dice que los hombres te preguntaban que por qué había hecho, qué pecado había hecho para que hubiera nacido esa persona con ese problema. La respuesta tuya, Señor, fue que no es que hizo nada, sino para que la gloria de Dios se manifestara. Señor, nosotros creemos que tú puedes hacer milagros y no conocemos a esta niña ni sus necesidades. Conocemos a la hermana Adriana, conocemos a Jack, conocemos a la hermana Mari. Señor, y todos ellos tienen necesidades diferentes, pero tú conoces exactamente, tú sabes qué acontece en su vida y sabes por qué. Lo único que te pedimos, Señor, es de que tú tengas misericordia, que tú obres, que puedas, Señor, si está dentro de tu voluntad, hacer un milagro, obrar en sus vidas. Pero yo creo que, Señor, a través del milagro debe de venir la conciencia de cada uno de nosotros de qué tan bueno eres. Por favor, Señor, sigue obrando en la vida de estas personas con sus necesidades y danos la gracia a nosotros, Señor, para orar por ellos. Pero sobre todas las cosas, Señor, tú obra conforme a tu voluntad, porque tú eres el que conoces las situaciones y la razón por la que ocurren estas cosas.
Ayúdanos, Señor, por favor. Bendice a tu pueblo. Obra a través de estas necesidades. Ponemos todo esto en tus manos, Señor. Y al igual que nuestro servicio, háblanos, por favor. Sigue instruyéndonos. Sigue aumentando nuestra fe, para que en momentos difíciles nosotros podamos saber de quién dependemos y por qué vienen las cosas y para qué. Háblanos, Padre, por favor. Te agradecemos por todo lo que nos has dado ya. Bendice a tu pueblo una vez más, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Pasen a los niños a sus clases. En lo que van saliendo los niños, nada más déjenme aprovechar para hacer un anuncio. No se les olvide, ya reanudamos la visitación todos los sábados con el favor de Dios. Habrá obviamente sus excepciones, ¿verdad? Pero todos los sábados, con el favor de Dios, estaremos reuniéndonos aquí en la iglesia para orar por las visitaciones. Si usted conoce a alguien, algún hispano que usted conozca, ¿verdad? Y quisiera que le hablemos de Cristo, déjenos saber dónde vive y sin duda nosotros tomaremos el tiempo para ir. Ayer comenzamos una vez más la visitación, empezamos a visitar personas y nos reunimos aquí a las 10 de la mañana. Todos los que puedan venir, hermanos, son más que bienvenidos. Usted quiere aprender a llevar el Evangelio, aquí va a aprender. Con el favor de Dios les vamos a instruir. Y no solamente eso, vamos a ir a practicar lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Ya se viene la campaña de abril, todo el mes de abril, hermanos, entramos en campaña. El 9 de abril es el domingo de resurrección, esperemos que todos estén aquí, hermanos, venga, ¿verdad? Es un domingo muy especial para todos nosotros, domingo en el cual resucitó nuestro Señor Jesucristo. Así es que todos, por favor. Pero sobre todo también en el mes de abril, como ya les mencioné, tenemos nuestra campaña. ¿Qué es la campaña? Es un tiempo donde nos ponemos metas, tratamos de traer una persona a los pies de Cristo, tratamos de invitar personas a que vengan a escuchar la palabra de Dios, y es un tiempo en el cual tratamos de esforzarnos un poquito más en la visitación. Así es que estén orando, hermanos, por estos programas, estas actividades que tiene la iglesia, y todas las actividades son con el propósito de crecer, obviamente, en la vida espiritual, ¿verdad? Así es que ahí están, hermanos. No sé si alguien cumplió años, porque ya casi se está terminando este mes, estamos a 19 de febrero hoy, y ¿alguien cumplió años esta semana, hermanos? ¿Alguien cumplió años? ¿No? ¿Nadie? No. Bueno, parece que nadie quiso nacer en febrero, ¿verdad? Todos quieren la primavera o el verano. Pero bueno, estaremos ya pronto en marzo, a ver quién cumple años en marzo. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana. No se les olvide, por favor, estas peticiones de oración. Sigan orando por ellos. Que Dios obre. Vamos a ir al libro de Juan esta mañana, por favor. Al Evangelio de Juan. Vamos a ir al Evangelio de Juan esta mañana, al capítulo 5, por favor. Juan capítulo 5, el Evangelio de Juan capítulo 5. Del verso 30 en adelante, sígame con su vista, por favor. Juan capítulo 5 y verso 30 en adelante, voy a leer 10 versículos hasta el 40 y de ahí oramos y entramos en la lección, por favor. Juan capítulo 5 y verso 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Perdón, yo estoy en una página equivocada, disculpen. Deme un segundo, perdónenme. Juan, aquí estoy. Dice la palabra de Dios: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros
por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vamos a leer una porción más, si son tan amables, porque la vamos a mirar al final de la predicación solamente para hacer conciencia de eso. Vamos a Mateo capítulo 7, sin olvidar lo que acabamos de leer. Mateo capítulo 7, por favor. Mateo capítulo 7. Y en el verso 21, vamos a leer del verso 21 al 27, y yo le leo. No olvide lo que está aconteciendo allá en el Evangelio de Juan, porque esa va a ser nuestra lección. Pero Mateo 7, 21 en adelante, es pudiéramos decir que es la consecuencia, o es el final de algunos, hermano, que Dios no quisiera que su final fuera de esta manera. Así es que vamos a leer, por favor, en el verso 21, y después de leer estos versos, ahora sí oramos y entramos de lleno al mensaje. Verso 21, estoy ahora en Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces os declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y cayó porque estaba, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa en la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Grande su ruina. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta mañana. Háblanos una vez más. Espíritu Santo, yo me rindo a tu voluntad. Solamente obra, Señor, a través de tu palabra. Úsame como un instrumento solamente. Ayúdame, Señor, a ser el instrumento que tú necesitas o que tú usas más bien, para darnos tu palabra a todos nosotros. Yo me incluyo, Señor, porque yo tengo necesidad de que tú sigas obrando en mi vida. En el nombre de Jesús, háblanos. Amén. Volviendo aquí a la historia de Juan, hermanos, se refiere a Juan el Bautista. El pasaje de Escritura en el capítulo 5 se refiere a Juan el Bautista. Hay tres tipos de personas que aparecen, que son ilustradas en esta historia. Tres tipos. Los verdaderos discípulos. Número 2, los que ya han decidido no aceptar, los que no quieren, los incrédulos, los que dicen, no, yo no creo en eso y punto, a mí no me hables de eso y ya. Pero hay un tercer grupo que aparece en la escena aquí, y es los que son de corta duración, los que permanecen por un tiempo. Miremos una vez más el versículo 35, que es el que describe a este tercer grupo de personas. Verso 35. Él era antorcha. Ese él se está refiriendo a Juan. Aquí no está hablando de Jesucristo. Aquí Jesucristo está hablando de Juan. Jesús dice de Juan, él era antorcha
que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis. Ahora, ahí aparece ese tercer grupo, vosotros. ¿Quiénes eran esos? ¿Quiénes eran esos vosotros? ¿A qué grupo se está refiriendo Jesús? Bueno, ahorita lo vamos a descubrir, pero no solamente describe un tercer grupo de personas, pero describe la manera en que estas personas estaban viviendo, su condición en la que estaban. Jesús sabía que estas personas no iban a perdurar, no iban a permanecer siendo discípulos del Señor. Ahora, eso era algo que Jesús no quería. Él quería que todo el mundo creyera en Él. Pero la decisión estaba en ellos. ¿Cierto, hermanos? La decisión esta mañana en seguir a Jesús es suya, es mía. Usted no puede decidir por mí. Yo no puedo decidir por usted, hermano. Yo solamente puedo decidir por mí. Si yo decido seguir creciendo en el conocimiento del Señor, eso va a requerir de mi vida un esfuerzo, trabajo para conocer al Señor, fidelidad. Pero si yo decido quedarme donde estoy, siempre voy a estar estancado. Mi mente no va a cambiar, mi corazón no va a cambiar, voy a vivir estancado en una vida así, mediocre. No sigo para adelante y tampoco regreso para atrás. Entonces, hay tres grupos que aparecen aquí. Ya dijimos eso. Los verdaderos discípulos. Vamos a ir al capítulo 1 de aquí de Juan para que veamos unas características de los verdaderos discípulos. ¿Cómo viven los verdaderos discípulos? ¿Cómo vivía este Juan? Vamos a usar la vida de Juan porque Jesús está hablando de Juan el Bautista. Él está describiendo que él era un hombre que era una antorcha que ardía y que alumbraba, porque ese es el propósito de la antorcha, alumbrar. Pero él seguía siendo un hombre. Ahora, recordemos un poquito acerca de la vida de Juan. La Biblia dice en los evangelios, por ejemplo en Lucas, nos menciona que al momento en que María estaba embarazada de Jesús, a ese mismo tiempo una parienta de ella estaba también embarazada. Y ella estaba embarazada de Juan el Bautista. Y en una ocasión nos dice la Escritura que María fue a visitar a su parienta y cuando llegó hacia ella se saludaron y pues con alegría se vieron, como todos nosotros cuando vemos un familiar. Nos da mucha alegría que nos visitan, nos llena el corazón de alegría, pero hay algo que menciona la Escritura ahí. La Biblia dice que Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista. Y que cuando María se acercó a ella, la criatura en su vientre brincó. Se escandalizó dentro del vientre, se alegró, se emocionó, porque de alguna manera Dios en su misericordia, Él había dado a Juan el cierto conocimiento que nosotros quizás no lo tenemos, porque Juan era el último profeta que Dios estaba mandando a su pueblo para ver si así los judíos aceptaban a Jesús. Juan era el último que estaba abriendo, limpiando el camino, preparando el camino para que los judíos creyeran a su predicación, y cuando apareciera el Señor Jesucristo, los judíos creyeran y dijeran: este es de quien nos habló Juan el Bautista. Entonces la criatura brincó, la criatura se alegró. Bueno, sigamos. Es obvio, ambas mujeres dieron a luz. La Biblia dice que en una edad muy temprana de niño, Juan el Bautista se fue al desierto a predicar. Para usted y para mí quizás suene ridículo ir al desierto donde no hay gente, ¿verdad?
Pero el desierto en aquella época era algo muy común para toda la gente, porque era en el desierto donde la gente caminaba muy seguido, donde se hacían caminos para ir de una ciudad a otra. Era el desierto y Juan aprovechaba. Eso nos da a entender, hermano, que el mensaje que Juan el Bautista estaba predicando, Dios quería que el mundo entero conociera ese mensaje, porque en esos caminos no solamente transitaban los judíos, transitaba todo tipo de gente. Y Juan fue al desierto a predicar la palabra de Dios. Y fue a un lugar, al río Jordán, donde él encontró muchas aguas y donde la gente a la cual él predicaba se convertía, creía en Dios y eran bautizados como un testimonio a su creencia, a su creer, vaya. Pero Juan el Bautista, hermano, fue un hombre muy especial. La vida de Juan el Bautista, menos en estos versículos, nos demuestran la vida de un verdadero discípulo del Señor. En el capítulo 1 vamos a ver 5 cosas que son características de un verdadero discípulo. Rápidamente, en el versículo 7, mire lo que dice la Escritura aquí en Juan capítulo 1 y verso 7. Juan 1:7, dice la palabra de Dios: este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Está hablando de Juan el Bautista. ¿Para qué vino? Para que diese testimonio de la luz. Para que diese testimonio. Entonces un verdadero cristiano, así como Juan, va y hace la voluntad de Dios. No nos quedamos estancados, queridos hermanos. La vida cristiana es una vida de hacer, no para salvarnos, porque la salvación no es por obras. Nosotros obramos, hacemos obras, vivimos de una manera no para alcanzar la salvación, porque la salvación ya la obtuvimos. Hacemos las obras que hacemos, las cosas que hacemos, no para alcanzar la salvación, sino porque ya somos salvos. Porque ahora entendemos que hay alguien más que necesita, hermano, conocer de aquel que puede salvar sus almas. Esa es la razón por la cual vamos. Vamos a nuestros trabajos, vamos a las escuelas públicas, vamos a la tienda, vamos en toda parte. Y en toda parte donde el Señor nos presenta una oportunidad, se les habla a la gente de Cristo. Porque un verdadero cristiano cumple la voluntad de Dios. Esa es característica de un verdadero cristiano. ¿Qué más? Versículo 15, mire otra característica. Estamos hablando de la vida de Juan. Y estamos viendo este primer grupo de discípulos, los verdaderos, cómo viven, cuál es la meta de un verdadero discípulo. Versículo 15, mire lo que dice, verso 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Qué nos enseña este versículo 15 de los verdaderos discípulos? De que los verdaderos discípulos hablan de Jesús, hermano. Hablan de Jesús. Nosotros no estamos para exaltar una iglesia, una posición, cierto grupo. Nosotros, hermano, estamos en este mundo con el propósito de exaltar a aquel que dio su vida por nosotros. Aquel que dio no solamente su vida, su sangre, hermano, y nos da la gracia de que nosotros también seamos un instrumento para Él. Juan el Bautista dijo de sí mismo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Quizás tú no vayas al desierto, hermano, pero quizás tú puedes clamar en tu trabajo. Quizás tú seas la voz que Dios quiere para tu trabajo. Aquí hay jóvenes, mire, aquí hay muchachos, y yo sé que me entienden. Pero muchos amigos de estos muchachos se van a perder y van a ir al infierno. ¿Sabe por qué? Porque ellos no son una voz. Porque el verdadero discípulo es una voz que clama. Nosotros no podemos esconder nuestra vida, hermano, espiritual. Jesús dijo en Mateo 5, en las bienaventuranzas, más adelante, que nosotros somos la luz de este mundo. La luz de este mundo. Juan, sin duda, hermano, sabía la condición en la que estaba viviendo su pueblo. Él sabía que la religión se había apoderado de las mentes de las personas, pero que vivían en un mundo de tinieblas.
Hoy en nuestros días, queridos hermanos, tenemos religión en este mundo. Si hay algo que sobra en este mundo, es la religión. En cada esquina, en cada cuadra, en cada milla, casi encuentras una iglesia de todo tipo y de todo color. La religión abunda. Pero seamos honestos, hermanos. Vivimos y seguimos viviendo en un mundo lleno de tinieblas. Si la religión fuera la respuesta a este mundo, todos viviéramos en paz. Esta semana pasada hubo otro tiroteo en El Paso, dejando muertos y heridos. Hace un par de semanas atrás nos enteramos de tiroteos que hay en Colorado, en California, este tremendo, hermano, temblor que hubo en Turquía, que llevan casi ya cerca de 200 personas arrestadas. ¿Sabe por qué? Porque la maldad del ser humano es terrible. Este mundo lleno de tinieblas, la gente solo quiere enriquecerse a costa de alguien más, no les importa la vida de la gente. Y a esa gente en Turquía, hermano, que han muerto miles y miles y miles de personas, les aconteció lo que en otros lugares como Ecuador, como México, donde las estructuras se hacen de los materiales más corrientes. Se cobran millones. Los contratistas, los arquitectos cobran millones para erigir un edificio de 10, 20 plantas, pero meten los materiales más corrientes, edifican donde la tierra no es estable, y a ellos no les importa, ellos solo quieren cobrar su dinero, enriquecerse, y quien se muera, ¿qué importa? ¿Cuántos de nosotros no recordamos el temblor de México, hermano, donde la gente perdió literalmente todo? ¿Y cuántos arrestos hubo? ¿Cuántos pueden mencionar de un solo arresto? La gente vive impune porque tienen dinero. Compran el gobierno, compran la ley. Ese es el mundo en que vivimos, hermano. Este mundo no es muy lejano al mundo en el cual vivía Juan. Los romanos abusaban de los judíos. Los romanos cobraban impuestos por todo lo que hubiera. A ellos no les importaba la situación suya, como el gobierno de hoy en día, hermanos. Ese es el mundo en que vivimos, y ese es el mundo en que vivía Juan. Y Juan sabía que la religión no era la respuesta para este mundo, porque la religión nunca ha sido la respuesta para la vida del ser humano. Nunca, hermanos. Algunos de nosotros ya venimos de la religión y nunca hizo nada por nosotros. Cumplimos mandamientos, cumplimos promesas y todo, pero no hizo nada en nuestro corazón. ¿Sabe el único que pudo hacer algo en nuestro corazón lleno de tinieblas? Jesús. Él es el que verdaderamente trajo la luz y la diferencia a nuestras vidas. Entonces, un verdadero discípulo del Señor es un discípulo que hace, que va, que vive para su Señor. Es un discípulo que habla, que no retiene el mensaje, que no guarda para sí lo que ha recibido. Miren lo que dice el versículo 19. Este es el testimonio cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntasen: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Le han hecho a usted, le ha preguntado alguna vez a alguien de esa manera? ¿Verdad? Cuando empiezan a saber la gente que nosotros somos cristianos, ya nos miran diferentes. Ya no somos la misma gente para ellos. Ahora somos extraños, somos diferentes. Hermano, yo le estoy hablando de que los verdaderos discípulos tienen estas características. Hablan de Jesús, viven para Jesús, dan testimonio de Él. Su propia vida da testimonio de Él. ¿Tú quién eres? Le preguntaron, ¿tú quién eres? No se duerman, hijos, no se duerman. No. Wake up, okay? This is not time to sleep. Wake up. Hermanos, escúchenme bien. Escúchenme bien, por favor. Este es el tiempo que nosotros tenemos para que Dios pueda hablar a nuestros corazones. Por eso es bien importante, hermano. Es bien importante que prestemos atención. Yo sé que es cansado a veces sentarse y tratar de escuchar. Es cansado, pero haga un esfuerzo. Por favor, se lo pido. Por favor, hermanos.
Pero Juan el Bautista, hermano, su propia vida era un testimonio. Era un testimonio. Tú y yo somos testimonio, hermano. La gente puede decir que ahora somos diferentes. La gente puede decir que ahora algo ha cambiado en nosotros. O siguen viendo a la misma persona. Mira lo que dice el versículo 27. Estamos viendo rápidamente las características. Quisiera llegar hasta lo último, hermano. Un versículo 27, voy a apurarle. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. El versículo 27 nos enseña, hermano, que no somos nosotros. Lo que la gente debe de ver no es a nosotros. Oh, mira cómo has cambiado. Oh, mira cómo ahora ya eres diferente. Oh, mira. Y eso, hermano, apela a nuestro ego. No, esa es la oportunidad que Dios nos da, hermano, para decirle a la gente, no soy yo, es Él quien me cambió. No soy yo. Si las cosas que hago ahora no son por mí mismo, son porque ahora Él ha hecho las obras en mí. Y por último, verso 32, hermano, mire lo que dice la Escritura, verso 32. También dio testimonio diciendo, está hablando de Juan, dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que Juan el Bautista, hermano, el verdadero discípulo puede ver el poder de Dios, puede ver la mano de Dios. Ay, hermano, qué importante es eso. Pero dijimos que hay dos grupos más. Número uno, dijimos los verdaderos discípulos, y ya dimos unas características de los que son los verdaderos discípulos. Los verdaderos discípulos. Los siguientes, hermanos, son los que mencioné hace un momento. Son los que ya han decidido no aceptar. Los que rechazan por completo. Aquel vecino suyo, aquel primo, aquel hermano tuyo, tu papá, tu mamá, tu hijo, quien sea, los que dicen, yo no quiero saber nada. Yo quiero decirte que la Biblia tiene algo para esas personas, los que no quieren nada. ¿Sabes que las personas que se autodenominan ateas o que no quieren nada con Dios, escucha bien esto, son las personas que Dios más ama y más le duelen a Dios? Él no se da por vencido con estas personas como tú y yo sí nos damos por vencidos. Hermanos, tú estás viendo un hombre que en las oportunidades que Dios le da. Yo trabajo con un señor de cerca de 65 años de edad y es maldiciente hasta donde tú no te puedas imaginar. Con los que conoce y con los extraños. A él no le importa decirte una grosería 1000 veces. Y yo no sé cuántas veces me ha dicho groserías. No sé cuántas veces se ha burlado de mí. Me llama por apodos, porque sabe lo que hago en los fines de semana. Y yo llegué a un punto, hermano, donde yo empecé a odiar a este hombre. Mi corazón empezó a llenarse de amargura en contra de ese hombre. Él fuma mucho y recientemente desarrolló una enfermedad interna que tiene que ver con los pulmones. Pero Dios me enseñó una lección, hermano, tremenda. Porque en mi corazón yo le decía la muerte. Y dije, este viejo no va a pasar el año. Se va a morir. Pero Dios trajo a mi memoria, hermano. Porque es la manera en cómo Dios obra. Hay pasajes en la Escritura, por ejemplo, el libro de los Salmos nos dice, no te alegres cuando tu enemigo cae, no sea que Dios lo mire y se desagrade de ti. Esas cosas vienen a tu mente, hermano, cuando tú tienes la palabra de Dios impregnada en tu corazón. Esa es la manera en cómo el Espíritu Santo obra en ti. Hermano,
Escuche bien, por favor. Nosotros podemos menospreciar a la gente, podemos darnos por vencido, pero Dios nunca, nunca se dará vencido con esa gente. El trabajo tuyo y mío es seguir orando, hermano, poner en las manos de Dios el corazón de estas personas, la necesidad más profunda que tienen estas personas de su salvación, porque Dios no se da por vencido con ellos. Tenemos evidencia clara en la Escritura. Hubo 2 malhechores crucificados con Jesús, ¿cierto o no? ¿Tú crees que esos hombres no creían en Dios? ¿Tú crees que esos hombres nunca habían escuchado de Dios? ¿Tú crees que esos hombres nunca nadie se acercó? Esos hombres seguro crecieron desde niños con un padre, con una madre tal vez que les habló de Dios, pero ellos decidieron no creer en el Señor. Pero aún en el último respiro de su vida, uno de ellos clamó a Dios. Ahora que sucedió, en el temblor que hubo en Ecuador, escucha esto, en el temblor que hubo en Ecuador, un misionero que yo conozco enseñó esta ilustración. Dice que ese temblor llegó en la madrugada, cuando nadie se lo esperaba. Y él, en la región donde él está, había invitado, y especialmente a un señor que le hacía la vida imposible. Le hacía la vida imposible. Levantaba gente en contra de él, y él decía que, este hombre decía que él era ateo. No quería a este misionero, no lo quería en su ciudad, en su pueblo. No quería que este misionero llegara ahí, convenciera a la gente. Él decía que él no creía en Dios, él decía que él jamás iba a creer en Dios. Pero en el momento del temblor, escúchame bien, cuando el temblor vino a ese país y la gente se vio completamente a la misericordia de Dios, la gente, sus vecinos, dan testimonio de que este hombre clamaba como un niño de rodillas y decía: Dios, si eres real, por favor, no nos mates. Viendo la devastación, hermano, una vez más puede ser que tú y yo nos hemos dado por vencido con esta gente, y puede ser que tú y yo hasta rencor les llegamos a tener, pero nunca olvides que la justicia del hombre no obra la voluntad de Dios. O sea, Dios no es como nosotros. Él ama hasta el final a todo tipo de persona. Él tiene misericordia aún de esta gente. Jesús le dijo a Pilato, un hombre ateo, un hombre que no creía en el Dios, a menos no en el Dios de los judíos, no en el Dios verdadero. Tenían dioses, les sobraba, pero no creían en Jesús. Y Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Hermano, Dios tiene misericordia aún del más cruel de este mundo. Sigue orando por aquellos que te rechazan. Pero es una realidad, existe este grupo, existe esos que dicen: no me hables a mí de religión. Si me vas a venir a visitar, no me traigas tu religión. No me hables de tu religión. Se cierran a eso. Entonces ellos, lo único que queda hacer por ellos es orar por ellos. Pero el tercer grupo, hermanos, que es al cual yo quisiera predicarles en estos últimos minutos, es este grupo a los que yo denominé de corta duración, que son los del versículo 35. ¿Están conmigo, hermano? Juan 5:35 dice: Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros, es ese grupo. ¿Cuál grupo es ese? Aquellos que oían la voz de Juan el Bautista. El peligro que corren los que son de corta duración. Para que entiendas a quién me refiero con ese grupo, es necesario que expliquemos, que describamos quién es ese grupo, cómo es ese grupo, cómo funciona ese grupo. Los que son de corta duración, de acuerdo a la Biblia, hermanos, son aquellos que en alguna etapa de su vida escuchan la palabra de Dios,
Y su corazón se ilumina, se emociona. Por ejemplo, mira, hay dos cosas que nos dice el versículo 35 que describen a Juan el Bautista como predicador, como anunciador. Uno es que él ardía. Esto de que él ardía nos habla del entusiasmo que Juan tenía. Y la gente se cautivaba. Tú has oído, hermanos, hoy en nuestros días, dada las redes sociales, el incremento de la tecnología y el conocimiento que hay en nuestros días, hoy en tu teléfono celular tú puedes abrir, por ejemplo, la plataforma de YouTube y puedes ir a encontrar videos. Lo único que tienes que hacer es poner ciertas palabras y te va a mandar a una infinidad de pastores, de predicaciones, de todo tipo, ¿verdad? De toda denominación. Ahí están todos. Y escúchame bien, el peligro con eso es de que hay predicadores que tienen un don de convencimiento, de hablar. Hay aquellos que te conmueven y te hacen llorar con sus historias y te hacen que tu corazón se sienta en ese momento impactado. Pero escúchame, por favor, pon atención, aquí es donde está la clave de la verdadera palabra de Dios y de una sola emoción que surge en el corazón. Todos podemos experimentar las emociones, hermano. Una emoción termina. Y es ahí donde tú te das cuenta. En el momento estás viendo ese video, tu predicador favorito, y te hace llorar y tú dices, ahora sí voy a servir al Señor. Y te pones de rodillas y dices, Señor, ahora sí. Hermanos, mire, yo he estado en muchos campamentos de gente adulta, de jóvenes, pero hay algo que rompe mi corazón. ¿Sabe qué es? Es cuando se esfuerza uno por los jóvenes y los lleva a los campamentos, hermano, y se les predica a los jóvenes, y de repente el predicador hace una invitación, hermanos, y nosotros los pastores estamos ahí atentos a ver quién necesita recibir a Jesús para hablar con esas personas. Y tú puedes ver, hermano, en el altar, puedes ver jóvenes llorando, derramando su corazón, porque el mensaje del predicador los hizo llorar, porque el mensaje del predicador los hizo enternecer, porque su corazón se emocionó y sintieron la necesidad de acercarse a Dios, y vienen con lágrimas y lloran y todo, y en ese momento se abrazan. Y si el mensaje fue acerca de perdonar, los muchachos se perdonan, se abrazan y ellos se dicen te perdono, y se salen, y después comienza la vida regular. Después la emoción empieza a menguar. Después ellos les hacen algo y una vez más sale el monstruo. Dicen ciertas palabrotas. Después los ves en las drogas, después los ves haciendo cosas que no deberían de estar haciendo, después ves que están arruinando su vida y tú dices, ¿cómo es posible? Tú estabas llorando ante Dios. Sí, es verdad. Es verdad que quizás hubo un momento de emoción. Es quizás que hubo un momento en el cual se sintieron conmovidos por la emoción. Pero ¿sabes cuándo sabes que no es una sola emoción? Cuando tus sentimientos no solamente son los que son afectados, sino tu razonamiento. Mira, Satanás y Dios también tienen algo en común. Ambos afectan tus emociones. ¿Tú alguna vez te has puesto a cantar? Hay un canto que yo pronto, si Dios lo permite, lo voy a cantar aquí con la compañía de mi hija. Pero hay un canto que quedó impregnado en mi corazón, hermanos. Estaba trabajando en una casa que se estaba cayendo y éramos puros muchachos de la iglesia. Pero entre esos muchachos había uno que andaba viviendo bien mal y estaba bien descarriado. Había abandonado su familia, había dejado sus hijos, había hecho cosas que no estaban bien. Y recientemente había regresado a la iglesia.
Andaba buscando trabajo y la compañía donde nosotros trabajábamos, el grupo menos donde yo estaba, eran puros cristianos y decidimos llevárnoslo. Y esta casa donde estábamos trabajando no tenía ventanas, ni nada, ni puerta. Era un invierno frío con bastante nieve. Y pues nos tocó trabajar afuera. Y yo estaba trabajando con otros 2 muchachos afuera. Estábamos relajeando, estábamos hablando de actividades de la iglesia. Y estábamos bien contentos. Era tremendo ambiente como cristianos. Y esta persona, yo ni cuenta me di que él estaba dentro, del otro lado de la pared. Y yo estaba por fuera de la misma pared. Y yo empecé a cantar este canto, hermano. Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme. Cuando yo mencioné esas palabras, hermano, el hombre empezó a llorar. A él se le quebrantó el corazón, porque veía en nosotros el ánimo, la emoción, el deseo de servir a Dios como jóvenes. Yo todavía ni me casaba ni nada. Y él empezó a llorar. Y él me dijo: Francisco, ¿tú crees que Dios puede usarme? Yo ya la regué. Yo le dije por su nombre, era un hermano de Honduras. Estaba bien negrito él. Y le decíamos mi negro. Y hermano, yo lo abracé. Y yo le dije: mi negro, Dios puede hacer cosas grandes en tu vida. Dios puede devolverte tu familia. Pero tú no puedes dejar que este momento sea pasajero. Mira, hermano, lloramos, se animó, lo animamos, pero llegaba el viernes y ese muchacho se iba a la parranda, buscaba sus mismas amistades. Y yo le decía: tienes que pensar con tu cabeza. Si Dios te está dando una oportunidad, hermano, aprovecha la oportunidad. Eso no puede ser sola. No puedes, mira, cada vez de que el pastor predicaba un mensaje en el cual él se sentía aludido, él bajaba del balcón donde estaba y lloraba, y eso era muy común, pero su vida no cambiaba. No cambiaba. Hermano, las emociones pueden hacernos en el momento llorar, alegrarnos, hacernos tomar aparentes decisiones, pero si esa emoción o si ese conocimiento que tú estás adquiriendo en ese momento no sube a tu cabeza, hermano, no entiendes que, hermano, el Espíritu Santo quiere obrar no solamente en tu emoción, sino en tu razonamiento. Tienes que saber que es Dios el que quiere obrar, hermano, porque la emoción es pasajera. La emoción pasa. Y la gente que oía a Juan el Bautista, hermano, les ocurría lo mismo. Se emocionaban con la predicación de Juan. Juan decía: va a venir uno que es mayor que yo. Y la gente decía: mayor que tú, Juan, mira todo lo que Dios te ha permitido hacer, mejor que tú, mayor que tú, sí. Entonces la gente se emocionaba, porque veían a un hombre, hermano, su ánimo. Y a eso se refiere cuando habla acerca de que Juan ardía en el versículo 35. Pero hay una segunda cosa, la cual decía de Juan este versículo. Dice que él alumbraba. Y con esto nos vamos al final, hermanos. Denme un par de minutos, escúchenme. Hermano, yo no estoy tratando de conmover tus emociones. Pero te voy a contar unas historias, porque quiero que tú te des cuenta cómo Dios puede obrar en tu vida. Dios te ha dado una iglesia. Abre los ojos, hermano, por favor. Dios te ha dado una iglesia, te ha dado un grupo de hermanos que te aman, que oran por ti, que lo único que queremos, hermano, es que Dios obre en tu vida. Es que tu vida, en tu hogar, en tu propia persona, sea algo que sea verdadero.
no que seas de los pocos que duran por un poco de tiempo. Ahorita, hermano, hay hermanos que en nuestra iglesia eso les está aconteciendo. Ya la emoción, y quizás les duró por varios años. Ya su ausencia es más frecuente. Ellos necesitan ser avivados por Dios. Necesitan volver a ver que Dios no se ha dado por vencido, hermano. Yo no sé qué es lo que desanima a la gente, yo sé lo que me desanima a mí, pero hay una lucha en contra de eso, hay armas que nos defienden en contra del desánimo, porque el desánimo todos lo vamos a, de alguna u otra manera, hermano, todos lo vamos a recibir. Pero él alumbraba, Juan el Bautista alumbraba. Esto nos habla del deseo que Juan tenía para su gente. Él quería que ellos conocieran a Dios de primera mano. Que no fueran seguidores de Juan el Bautista. Que fueran discípulos de Jesús. Hijos de Dios. Que no hicieran lo que Juan hacía. Que hicieran lo que Dios les decía que hicieran. Pero el deseo de Juan es muy similar al deseo que Pablo demostró. No vamos a ir allá, pero en Romanos 10, Pablo dice que el anhelo de su corazón para con Israel, para con los suyos, hermano, era para salvación. Escúchame bien, cuando tú vas a esas calles, hermano, tú vas a encontrar gente. Pero es necesario mirar más allá de su condición. Es necesario mirar más allá de cómo te tratan. Porque cuando tú llegas a esas casas, ayer tocamos en una puerta de que ya había tocado yo ya conocía a la persona. Era una mujer que había invitado hace tiempo a la iglesia yo. Y tocamos y yo toqué. Ya eran más de las 11 de la mañana, hermano. Pero ¿sabes cómo vive este mundo en tinieblas? Que viven de noche y duermen de día. Se van a dormir 3, 4 de la mañana viendo películas, viendo los chismes de Facebook, viendo pura porquería. Y al domingo o al día siguiente están que no se soportan ni ellos mismos. Es la vida de la gente en el mundo, hermano. Ella tenía una ventana así al lado de su puerta, grandota, salieron los perros, ladraron y nadie salía. Y dije, pues si hay perros ha de haber alguien. Seguí tocando. Y después sale una mujer toda sonámbula, y pensé que era la Llorona. Pues sale la mujer y me ve con la Biblia, me ve de abajo para arriba. Yo te aseguro que ella no me reconoció, pero yo la reconocí a ella. Yo cuando le vi le hice así, pensando me reconoció. ¿Y qué me hace así? Se fue. Yo le dije a otra persona, le dije, no estamos tratando de molestarlos. Sabemos que la gente se molesta cuando uno les quiere hablar. Lo sabemos, no somos tontos. Y lo sabemos de primera mano porque nosotros actuábamos así. Ay, ya vienen estos aleluyas. Ay, era como dan lata. Ay, cómo me gustaría, decía un muchacho. Una vez nos íbamos acercando con el hermano y él estaba sentado así con sus pies hacia arriba y nos miró, estaba bien recargado y de repente, ¡ay, ya vienen a dar lata! Si yo tuviera $2,000, ahorita pusiera una cerca ahí para que no entraran, déjenme en paz, decía. Pero eso, hermano, no debe de desanimarte. Yo cuando la gente se molesta, menos hago un intento extra, ¿verdad? Yo voy y les, no se agüite, hombre. Y trato de hacer las paces con ellos. Y mira, y hablamos con el muchacho. No recibió nada, no quiso nada. Quizás no cambió nada. Pero eso me ayudó bastante a mí, ¿sabes qué? A saber su condición de él. Él va a un infierno, yo no. Yo puedo ver hacia dónde va él, pero él no puede ver hacia dónde va él. Pablo
Tenía ese anhelo, hermanos. Mire, nuestros jóvenes, y esto sí es un reclamo para los jóvenes, nuestros jóvenes muchas veces se avergüenzan de haber nacido en un hogar hispano. Ellos dicen, no, yo soy... Es verdad, son estadounidenses, han nacido en Norteamérica, es verdad. Pero Dios, en su soberana voluntad, decidió que ellos nacieran así. El inglés es su primera lengua, pero es una vergüenza para ellos, hermano, que ellos mismos se avergüenzan de que son hispanos. Oh, ¿tú eres de descendencia? No, yo soy tejano. Tienes la cara de la India María y dices que eres... No se avergüencen. Dios nos permitió nacer en esta vida y debemos de darle gracias a Dios, hermano, que Dios nos dio un habla, una lengua. Y si podemos aprender 2 idiomas, 3 idiomas, será de bendición. Pero gloria a Dios que tenemos un pueblo al cual nosotros podemos predicarles la palabra de Dios. Podemos hablarles de Dios. Tenemos un pueblo, hermano, pero no tenemos un corazón para servir a Dios. Ese fue el reproche de Jesús. Mira el versículo 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Yo te dije que iba a terminar, hermanos. Entonces ardía y alumbraba. Se refiere a la manera en cómo Juan era. Cautivaba los oídos de las personas, pero eso no era lo que Juan quería. Juan quería que en el corazón de esas personas, verdaderamente, con su corazón y con su razonamiento, dijeran: qué bendición que Dios me está dando esta oportunidad. Qué bendición que ahora veo un mundo de tinieblas en el cual yo ya no pertenezco a él. Yo me puse a pensar, hermano, el final de la vida de Juan, ¿cómo fue? Todos sabemos, porque la Escritura nos dice que fue encerrado por Herodes, y no solamente encerrado, sino que fue decapitado, fue muerto. Pero él, estando en la cárcel, Juan mandó mensajeros a Jesús, porque aún los discípulos, hermanos, a veces tenemos momentos en los cuales nos desanimamos, tropezamos, pero la Escritura dice: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. La Escritura dice que cuando uno cae no queda tirado, porque es el Señor el que sostiene nuestras manos. Hermano, tú todavía tienes mucho potencial, si no te has dado cuenta, y si no lo has descubierto es porque tú no quieres, hermano, que Dios te use. Pero Dios puede usarte a ti, Dios puede usar a cualquier persona en este mundo, hermano. Y es una bendición ser usado por Dios. ¿Te va a costar? Te va a costar. Te va a costar. Te va a costar, hermano, reproches, burlas. Pero ¿qué importa eso, hermano? A Juan le costó su cabeza. Yo dudo que haya alguien aquí que te moche la cabeza. Que quieran hacerlo, eso es diferente. Pero que te la mochen en sí, no creo. Por eso les leí con anticipación, hermanos, los últimos, allá el pasaje, perdón, en Mateo 7:21. Cuando estemos en la presencia del Señor, el Señor mismo dice en su palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hermano, no seas de los que son de corta duración. No seas de los que solamente viven de emoción tras emoción. Entiende en tu corazón, entiende